Si estás aquí, probablemente ya habrás escuchado esa pregunta que nos ronda a nosotros los programadores y los desarrolladores de software. ¿Nos van a reemplazar las inteligencias artificiales a nosotros? Desde el CEO de Nvidia diciendo que la inteligencia artificial se va a encargar de la programación en el futuro hace algunas semanas. I'm going to say something and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. And that the programming language is human. Hasta justamente la semana pasada, cuando una empresa llamada Cognition AI presentó algo que ellos llaman un ingeniero de software hecho con inteligencia artificial. Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Este ingeniero de software, según ellos, ha sido capaz de completar exitosamente entrevistas y tareas de programación. Haré todo un video con respecto al tema para explicar un poco de cómo es que se miden estas métricas, pero aquí se va a tratar más de discusión. Ahora, la verdad es que si has visto este video, a primera vista es algo impresionante, pero de una vez te lo digo, no nos va a reemplazar. Antes de zambullirnos a las predicciones del futuro, quiero que echemos un vistazo al pasado. Allá por los años 50, cuando apenas se comenzaba a hablar de la inteligencia artificial y era un concepto recién nacido, ya habían predicciones audaces que nos decían que las máquinas superarían la inteligencia humana en cuestión de décadas. Y aunque la verdad es que hemos avanzado mucho, esa idea de una superinteligencia aún se nos escapa de las manos. Permíteme dar un poco de contexto para aquellos que quizá no están tan enganchados en el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial y demás. La inteligencia artificial, en términos simples, se refiere a máquinas diseñadas para imitar las capacidades cognitivas de los seres vivos. Muchas veces la inteligencia artificial la limitamos solamente a la inteligencia humana, así que vamos a hablar de eso. Cuando hablo de capacidades cognitivas me refiero a cosas como el aprendizaje, la resolución de problemas y, por supuesto, la programación, cuando los seres humanos estudiamos una carrera afín. Con el auge de herramientas como los grandes modelos de lenguaje, que pueden generar códigos a partir de descripciones escritas en lenguaje natural, es fácil pensar que ya estamos al final de nuestra línea, en la línea de los que desarrollamos. Pero, te digo, no es realmente así. Por cierto, antes de seguir con este video, quisiera invitarte a ver mi serie de videos sobre modelos de lenguaje, que te será de gran ayuda para que comiences a conocer esta gran tecnología. Volvemos al video. Cuando hablamos de programación, muchos aún se imaginan a alguien encerrado en un cuarto oscuro frente a una pantalla escribiendo líneas tras líneas tras líneas de código sin parar. Pero la realidad es otra. La programación es un proceso creativo. Es una especie de diálogo entre el programador y la computadora, en donde el programador o programadora tiene que entender a fondo el problema para luego idear la solución, y dicha solución primero debe funcionar, después debe ser eficiente y después debe ser elegante. Y esto no es algo que una inteligencia artificial pueda hacer, al menos no en la misma medida que un humano. Hay un toque de intuición, experiencia y un poco más de conocimiento que cada desarrollador aporta a su código, y esto es algo difícil de replicar. Y no vamos tan lejos. Aún antes de escribir el código, todo comienza con entender los requerimientos. Luego viene toda una tormenta de ideas, planificación, el diseño de la arquitectura del software, aún sin siquiera abrir el entorno de programación. Y bueno, después de escribir el código, tenemos que hablar de algo que muchos todavía no consideran: el mantenimiento del software. Programar no es como montar un mueble de IKEA y olvidarte de él. No es que lo puedas poner en la esquina y ya nunca más lo tienes que modificar. En realidad el software es un ente vivo que necesita cuidados constantes, ya sea actualizaciones, corrección de errores y mejoras de rendimiento. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto que una actualización supuestamente automática ha fallado y alguien
un humano tiene que intervenir para solucionarlo. Exacto, muchas más de las que a mí me gustaría admitir. Y muchos de los problemas en el desarrollo del software no necesariamente provienen de una mala programación, sino que el problema comienza con una mala planeación, un mal entendimiento de los requerimientos o una mala coordinación entre los sistemas que se van a integrar entre sí. No todo tiene que ver con programación nuevamente. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar en la importancia del trabajo en equipo en el desarrollo de software? Si hay algo que aún las inteligencias artificiales no dominan del todo, es la colaboración, la comunicación y la interacción. La creación de software, especialmente cuando hablamos de grandes proyectos, requiere de una coordinación impecable, algo que va mucho más allá de lo que cualquier algoritmo puede ofrecer hoy en día. Es una especie de arte, de entenderse mutuamente, de debatir y de llegar a un consenso, algo que es innatamente humano y que aún no se puede reproducir con una inteligencia artificial. Pero bueno, vayamos a un aspecto que tal vez sí es una realidad. Los avances en inteligencia artificial de aprendizaje automático y cómo estos pueden automatizar parte del trabajo en la programación. Te digo, esto sí es una realidad. Es cierto que las inteligencias artificiales están aprendiendo a escribir y a optimizar algoritmos y código de manera impresionante, no te lo miento. Hay ciertos aspectos más rutinarios y repetitivos de la programación, como la generación de código básico, la detección de patrones y demás tareas, digamos, sencillas, podrían ser ya confiados a las inteligencias artificiales, automatizando parte del proceso de la creación de software. Esto no es solamente posible, sino que ya está sucediendo, con herramientas como GitHub Copilot. Y esto, lejos de ser una amenaza, es una gran oportunidad para que nosotros, los desarrolladores de software, nos enfoquemos en los aspectos más creativos y estratégicos y también más retadores de nuestro trabajo. Piensa en esto, si una inteligencia artificial puede encargarse de las tareas más repetitivas y tediosas de la programación, ¿no nos dejaría esto más tiempo para innovar y crear? Para pensar en los problemas antes de escribir el código y, bueno, ya ni siquiera escribir el código, sino delegarle una parte a la inteligencia artificial. ¿Podríamos nosotros ayudar esta ayuda adicional para alcanzar nuevas alturas en nuestra carrera? Y bueno, para finalizar, quiero dejar en claro un punto esencial. La tecnología es una herramienta. Las inteligencias artificiales son herramientas extremadamente sofisticadas. Sí, muy buenas, pero al final del día están diseñadas aún para servirnos y ayudarnos a ser más eficientes y efectivos en lo que hacemos. La programación es un arte, una ciencia y una práctica que requieren no solo de lógica, sino también de intuición, empatía y visión a largo plazo. Y estas son todavía cualidades muy humanas. Entonces, ¿en dónde nos deja esto? Yo digo que nos deja en un lugar muy interesante. De hecho, a medida que las inteligencias artificiales se vuelven más competentes, nosotros, los programadores, los desarrolladores de software, vamos a tener que mejorar nuestro juego, vamos a tener que explorar más nuestras características, especializarnos más en diversas cosas que no tengan que ver con la programación. Las inteligencias artificiales y esta ola de nuevas herramientas nos van a obligar a aprender más, a ser más creativos y a buscar otras maneras de aportar ese toque humano único a nuestro trabajo. Ahora sí, para concluir, no te preocupes demasiado. Las inteligencias artificiales están aquí para quedarse, pero también lo estamos nosotros. Sí, vamos a tener que adaptarnos y vamos a también a crecer y evolucionar junto con esta tecnología. No te sorprendas si en un futuro no muy lejano lo más cotizado no sea solamente saber programar, sino saber cómo programar utilizando estas herramientas tan sorprendentes que estamos creando actualmente. ¿Nos van a reemplazar las inteligencias artificiales? No. Más bien, vamos a colaborar, evolucionar y quién sabe, inclusive terminamos siendo un equipo insuperable e inseparable también. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y experiencias. ¿Cómo es que tú crees que las inteligencias artificiales van a afectar tu trabajo en el futuro? O más bien, ¿cómo es que ya la están afectando? Te pido que le des clic a me gusta, que me sigas, que te suscribas,
para que no te pierdas otros próximos videos en donde vamos a seguir explorando otros temas como esto y también vienen videos técnicos. Así que hasta la próxima.